Hola, Paula, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Hacía Muy que no buenas. grabábamos aquí. Ya, Y la ¿eh? tiro. Sí, pues un año, tranquilamente. Tranquilamente. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias, estás? Guille, Aquí por... estamos, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y con quién estamos, Paula? Caramba, qué buenas noticias tenemos hoy para todos. con el doctor Esteban Pérez. Pevida, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros aquí. Qué guay, qué ilusión. ¿Y quién es el doctor Esteban Pérez Pevida? Porque, mamma mía, menudo currículum tengo yo aquí, es que es infinito. Es infinito. Un Bueno. folio entero. Y 1000 universidades, 1000 másters, profesor en 1000 sitios, un experto en periodoncia, en implantología, en cirugía. Estamos con una de las autoridades en este tema, ¿verdad? Totalmente. Es que estoy fascinada porque a ver si yo con 36 años, ¿no? Tengo Correcto. todo esto yo. Seguro que sí. Sí, seguro ya que verás sí. ya. Investigador en grupos de investigación, Sí. una persona que, como decía antes, es un referente y a quien hay que seguir. Hay que seguir, bueno, pues en sus cursos, hay que seguir en sus charlas, hay que ir a verle y hay que prestarle mucha atención porque todo lo que dice está basado en evidencia científica y de eso va este podcast. Así es. ¿Qué es la evidencia científica, Esteban? Vamos a empezar por ahí, antes incluso de que te deje presentarte a ti mismo. Bueno, pues para mí la evidencia científica es algo que como profesionales sanitarios que somos, y se supone que en la universidad formamos a profesionales sanitarios, es lo que debe dirigir nuestra práctica clínica. Y que creo que hoy en día la odontología, siendo una rama de la medicina, una rama médica, ya sabéis que antes pues había que hacer medicina Claro. y estomatología para ser dentista. Ahora ya no, ahora ya somos odontólogos a mucha honra, que yo soy odontólogo a mucha honra, pero sí que es cierto que seguimos siendo una rama médica. Y parece que se nos empieza a olvidar un poco que toda la medicina se ha de basar en evidencia científica. Pero esto desde Hipócrates, ¿eh? Es decir, esto no Desde el es principio del desde el principio de los tiempos. No Literal. podemos olvidarnos de eso, de que nuestra práctica clínica diaria hay que basarse en ciencia, no en el a mí me funciona y a mí esto me va bien. Muy importante. Vamos a seguir en esta línea, pero vamos a parar entonces para, bueno, reflexionar sobre con quién estamos. Porque estamos con alguien que está doctorado en medicina. Eso es. Es odontólogo. Correcto. Profesor en cuántas universidades. Yo aquí veo más de 3. Pues actualmente aquí en mi casa, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. También estoy en Salamanca, la Universidad de Salamanca, y también estoy en la Universidad de La Salle en Madrid, y aparte, bueno, de colaboraciones en otras universidades y en otros másters, pero ya un poco más repartido en el tiempo, no tan a tiempo completo. Y participante o miembro de grupos de investigación muy Sí, relevantes. Sí, bueno, el grupo de investigación consolidado que tenemos aquí en la universidad, el grupo de investigación Densia en odontología, dirigido por mi maestro, el doctor Aricha Brizuela, y en el cual pues estoy involucrado en un grupo de personas maravillosas y que pues intentamos investigar en lo que nos hacen preguntas en el día a día en la clínica. Y después también en otro grupo de investigación, eso es una pequeña familia desde hace tiempo en la Fundación Osteosite, con amigos míos, también con el doctor Aricha Brizuela y todo el equipo, con el cual pues comparto una visión de la odontología basada en la ciencia, pues que nos motiva a seguir pensando, haciéndonos preguntas, formulando hipótesis e intentar resolverlas mediante el método científico, que yo creo que es lo que debe ser. Y tan joven, nos estás contando todo esto, Bueno, joven. y tienes tu propia práctica privada, o sea que además estás atendiendo pacientes de forma, bueno, pues diaria en tu clínica. Yo tengo la suerte de tener una clínica familiar en Palencia, capital mundial. Palencia con P, No nos confundamos. Al norte. Esto es. Y una clínica que mi santo padre, que es mi referente odontológico, el doctor Pérez Vicario, pues que lleva desde 1989 con la clínica en Palencia, y tengo la suerte de, por ahora, seguir compartiendo con él mi práctica clínica diaria en la clínica y con mi pareja, la doctora Laura Arroyo, con la que comparto vida y práctica clínica también, y que estoy encantado. Y después también colaborando como especialista en cirugía e implantología en varias clínicas en Castilla y León, Salamanca, Zamora,
Medina del Campo. ¿Y cómo te da tiempo a todo esto? En 24 horas que tiene el día. Organización, y a veces Solapando, ¿no? a veces con el calendario pues te haces un poco un lío, ¿no? Porque algunas clínicas que me quieren muchísimo y yo también a ellas pues digo, ostras, que no me acordaba que tenía que ir y tengo que ir a Madrid o tengo que ir a no sé dónde, y siempre hacemos porque salgan los casos y trabajar lo mejor posible, pero al final es organización. No, total. Pero bueno, cuesta a veces. Pues bueno, después de esta introducción que nos pone en situación, vamos a hablar de mitos y de fantasmas que los pacientes, como Paula o como yo, tenemos, los estudiantes acarrean con el tiempo y necesitamos resolver. Entonces, como decimos, estamos con alguien que tiene autoridad, que tiene reputación y que nos va a ayudar a solventarlos. Entonces, primer mito, o sea, los implantes duelen. ¿Los implantes dentales duelen? Hay pacientes que dicen que duelen. ¿Es cierto esto? No. Bueno, yo diría que no. Hoy en día, dentro de la práctica quirúrgica diaria, tenemos métodos suficientemente poco invasivos y mediante una anestesia local para que no duelan. Ahora bien, no tenemos que olvidarnos que es una cirugía oral, que parece que bueno, no, pues voy a ponerte un implantito. Bueno, lo importante de colocar un implante no es poner un implante, sino saber resolver las posibles complicaciones que puede dar ese tratamiento. Pero en principio los implantes dentales no tienen por qué doler. Es decir, con una técnica anestésica local colocamos implantes de forma rutinaria y sin dolor alguno. ¿Qué mitos encuentras en tu práctica clínica referente al tema de implantes? Pues sobre todo preguntas que te hacen los pacientes. Tienen a veces, pues obviamente, yo creo que vosotros también estaréis de acuerdo conmigo que ningún paciente viene contentísimo a la clínica a verte la cara. No, entonces, seguro. Entonces siempre es esa cosa del miedo, ¿no? Y no tiene nada que ver un paciente que ya lleve implantes a que no lleve ninguno. Porque muchas veces es ese miedo a lo desconocido que es intrínseco y que están en todo su derecho de tenerlo, ¿no? Pero lo importante es que tú como cirujano o como odontólogo transmitas esa paz, esa seguridad para que el paciente se quite el miedo. En primer lugar, ese es un poco el primer mito, ¿no? El que va a ser una cirugía dolorosa, que va a ser una cirugía complicada, que cuando realmente no es así. Entonces hay que transmitir a los pacientes pues esa confianza para que vengan tranquilos a la cirugía. ¿Más mitos sobre los implantes? Pues ¿cuánto duran? Eso, el rechazo que llaman los pacientes de los implantes, ¿no? Que a mí es un término que no me gusta y yo siempre cuando el paciente me dice ¿y si rechazo los implantes? Yo le digo, el término rechazo no me gusta, porque el término rechazo estamos diciendo pues que tu cuerpo no admite ese material, ¿no? O ese tratamiento, y eso es más que tuvieras una alergia al material del implante, que principalmente es de titanio, aleaciones de titanio con otros materiales, pero principalmente titanio. Y es tan rara o prácticamente inexistente en el mundo los alérgicos al titanio, que ese rechazo no es como tal un rechazo. Entonces yo les digo, ¿pueden fracasar los implantes? No rechazar, fracasar. Claro, y depende de muchos factores. En primer lugar, ¿qué, más o menos? Claro, factores que yo le digo a los pacientes, ¿puede fracasar un implante? ¿Qué factores hay? Primero, propios del dentista o del cirujano. Experiencia, por supuesto. Calidad del material que estamos colocando. Implantes dentales ahí como marcas de coches. La tira. Miles de marcas. Es impresionante. Asusta. Y no, un implante no es igual que otro. Y entonces al final el paciente dice, me voy a colocar un implante. Y muchos no saben qué marca le vas a colocar, no saben qué esa empresa, eso es, qué inversión en I+D tiene para que ese producto tenga esa calidad. Entonces, pues los que estamos acostumbrados a colocar implantes de calidad, tenemos que hacer valer ese factor, ¿no? Y decirles, oye, que aquí te ponemos implantes de calidad y son estos. Y puedes buscar información sobre ello, ¿sabes? Y puedes informarte. Porque ¿qué es un implante de calidad, Esteban? Para mí un implante de calidad es un implante que, sobre todo, aparte de biocompatible, que es una palabra que siempre queda muy bien decir en un podcast, biocompatible, que respete mucho el hueso alrededor del implante.
que al final un implante no deja de ser, pues eso, un material, un tornillo, digámoslo así, que se integra En el dentro de hueso. un tejido vivo. Ujú. Y es ese hueso el que al final pues tiene que rodear a todo el implante, aparte del tejido blando que tiene encima, ¿no? ¿Y esto Pero cómo se demuestra? O sea, se demuestra con estudios, porque te lo diga el laboratorio que lo está fabricando. ¿Quién hay que te diga, este es bueno, este es de calidad y este no es bueno? Porque claro, un paciente, yo mismo, si voy a la clínica a ponerme un implante, en función de en qué clínica esté, a lo mejor me ofrecen un tipo de solución y en otra clínica me ofrecen otro. Sí, ¿Cómo pero puedo tampoco es discriminar? típico ir a la clínica, por ejemplo, y, por ejemplo, tú vas a un concesionario y tú sabes todas las marcas de coches o puedes valorar en internet y tal, y no es típico ir al médico, yo que sé, una prótesis de cadera y decir, oye, ¿qué me Claro. vas a poner? Por O eso, al dentista. por eso, sabiendo que hay diferentes calidades, Ya. como un paciente que entra en la clínica. es complicado. Ok, Es complicado porque eh, expresarle al paciente o informarle al paciente aspectos muy científicos es difícil. Claro. O de intentar demostrarle toda la ciencia que hay detrás de un producto antes de que se comercialice y pues eso, todos los ensayos clínicos, toda la ciencia que hay detrás, toda la investigación in vivo en animales, toda la investigación Claro. in vitro previa, porque todo lleva unas fases. Entonces es muy difícil que el paciente lo entienda, pero al final lo que dice Paula es verdad. El paciente normalmente no te dice ¿y por qué este implante es de calidad? ¿No? Pero es que nos encontramos que vienen pacientes de otras clínicas y no saben lo que llevan en su boca. No. ¿Cuántas Entonces, veces te ha pasado de encontrarte un paciente con un implante y tú, a ver qué destornillador uso yo aquí para claro, desatornillar la corona que lleva claro. encima? Y eso a mí siempre me da que pensar el decir, ¿y por qué no te han informado del implante que llevas? ¿Por qué no tienes el O- resguardo, un claro. certificado, un documento? O porque una quizá no te referencia? sientes orgulloso del implante que estás Claro. poniendo, ¿no? Bueno, o Entonces, puedes decir la marca del implante y decir, no, yo te pongo tal. hmm, Y el paciente se queda exactamente claro, igual y no que sabe, antes. y no sabe si es verdad o no, Claro. y todos los dentistas tenemos en la cabeza marcas punteras en implantes, y al final pues el paciente no sabe si lleva esa marca o lleva otra, y al final le coge, le Entonces, dice una marca. el paciente se refiere, o puede entender qué es calidad en función del precio. No debería ser esa la manera de entenderlo. ¿O No, ¿Cómo puede el paciente no, resolver su problema? pero yo a los pacientes sí que les digo que obviamente el precio tiene que ser un factor que te haga pensar de la calidad del producto. Es decir, Claro. yo no vamos a hablar ni de marcas ni No, de... bueno, se puede hablar de marcas sin problema porque aquí nosotros de no tenemos marcas. ninguna vinculación con nadie, entonces. Ni yo, Sí. ni de marcas ni de empresas, me refiero, ni de clínicas, ¿no? Pero es cierto que yo no puedo entender cómo implante 222 euros. Ujú. Digo yo, joder, es que a mí ya no me sale ni a coste. Ya. Y entonces mis compañeras que trabajan conmigo, todo mi equipo, la luz, el agua, mi tiempo, Sí, mi lo estoy instrumental, regalando. a mí no me sale rentable 222 Claro, euros. claro. Entonces, No puedes claro, trabajar. un paciente que le dicen, te cuesta 222, ¿no te hace pensar que igual la calidad de ese producto no es como dice? Claro, Y ya no solo claro. estamos hablando del implante, sino de la prótesis que lleva encima. Que la Sí, prótesis es eso, otro factor otro cantar también. importantísimo o quizá incluso más importante que el implante. Sí, sí. Porque el implante al final, lo que decimos, que respete mucho el hueso y que se integre muy bien y que ojalá dure toda la vida. Sí, porque al final ese implante va a aguantar en boca en función de las fuerzas biomecánicas que aguante Claro, la prótesis encima. y hay muchísimos factores Ya. que influyen en la pérdida ósea alrededor de los implantes. Mucho. Y uno de ellos es la prótesis. Ujú. Y parece, pues eso, que como que le damos menos importancia. Sí. Y, Es la base de todo. es también, la base ¿no? de Sí. todo. O sea, mi experiencia como cirujano prostodoncista, porque en clínicas, bueno, sobre todo en la mía, es donde rehabilito yo la prótesis, pues quizá porque puedo hacerlo como a mí me gusta, Ujú. que igual en otras clínicas pues no te dan esa posibilidad. Un cirujano sin experiencia en prótesis es un cirujano cojo. O sea, Sí, porque sí. al final el paciente le da igual realmente el implante. El Claro. paciente viene buscando un diente. Efectivamente. Que O pueda sea, comer bien. Eso es. y demás. Él quiere resolver sus problemas de función, de Claro. estética, y al final que tú le pongas un piercing, que es el implante, un tornillo ahí en el hueso. Y muchas veces ahora, porque sí que es cierto que cuando tú estás en clínica tienes que dar un presupuesto pormenorizado de llevas tantos implantes, llevas Sí. tanto, llevas tal, pero podrías decirle, mira, yo te voy a poner dientes, te voy a resolver tu problema y te va a costar esto.
¿A ti qué más te da que yo te haga una elevación de seno? Dos injertos de tejido conectivo. Te ponga 8, 6 o 5 implantes. Que te ponga una prótesis metalcerámica o te ponga un circonio monolítico. Que te ponga una resina. Eso al paciente le tiene que dar A realmente quienes igual. nos están escuchando les está explotando la cabeza de todas las cosas que están nombrando. Que si resina, que si implantoprótesis, que si patatín, que si patatán. Voy a aterrizar un poco, si no os importa. Venga, vamos, dale. A ver, yo llego a la clínica dental y me falta un diente. Y digo, me falta este diente, ponme implantes de calidad. ¿Qué preguntas te tengo que hacer para saber que es un implante de calidad? Más allá de que efectivamente el doctor me diga, oye, esto es de calidad y tiene su investigación detrás. Claro, es cierto que es difícil responderle al paciente esa pregunta y es más la confianza que tú le das a ese paciente y darle toda la información que él te pida acerca del producto que va a llevar en la boca. Ser transparente. Claro. Pero esto es como cuando vas al mecánico, o sea, yo que no tengo ni idea de coches ni nada, yo voy al mecánico, me dice, yo que sé, cambiar estas ruedas es tanto. Y yo, es que me voy a fiar, me digas 400, 600 o lo que sea. O sea, yo de decir, yo confío en ti, haz lo que sea. Y con un dentista es igual. O sea, al final, yo creo que sí que le tienes que explicar un poco todo lo que hay en un presupuesto, porque son cosas muy costosas. Pero de ahí a que, yo qué sé, si coges más injerto, menos injerto, monolítico, metalcerámico, que le dé un poco más igual, que se lo explicas. Pero... Ahora bien, es cierto que el paciente tiene todo el derecho del mundo de saber lo que lleva en su boca, que es lo que decimos que hay en algunas clínicas donde esto no se informa. Te lo ocultan. ¿Por qué te lo ocultan? No lo sé. Igual, es decir, yo coloco unos implantes a un paciente y le doy un pasaportito con sus pegatinas de llevas este implante de estas características, con este número, de esta marca, con este lote de producto, esta referencia. Todo tiene que estar trazado. Claro, es que tiene que ser así. Estamos hablando de componentes biomédicos. Es que esto tiene que tener una calidad real. Entonces... Sí, que llevas una prótesis, igual que quien lleva una prótesis de cadera. Es que la gente yo creo que no es muy consciente a veces de que un implante también es eso. Eso es. Un producto médico. O sea, aunque lo sea y lo sepas, no son conscientes. Ahí ¿sabes? vuelvo a lo que dije al principio, de que la odontología, aun siendo una rama de la medicina, yo esto, por ejemplo... A vosotros alumnos, lo digo, quizás estamos más cerca de un podólogo que de un médico ahora mismo. Y ese es un comentario que yo hago con todo el cariño a los podólogos, que no se me malinterprete, pero me refiero que ese respeto como profesional médico creo que quizá poco a poco se está perdiendo. Sí, tú vas a un médico por parte de los pacientes, y no le discutes nada. O sea, tú, yo que sé, un médico te atiende 10 minutos tarde, no pasa nada, doctor, todo bien, te fías de todo lo que te diga. Y tú vas al dentista y el paciente te critica por todo y si puede darte por cualquier lado, te da. O sea, es como si menosvalorase la profesión. Sí, esa es mi sensación, ¿eh? Mi sensación también depende de cada uno, ¿no? Y depende de cada paciente. Hombre, yo como estudiante, y me pongo ya como estudiante, ya no como paciente, como estudiante, yo veo toda la investigación que hay detrás, yo veo todas las explicaciones que nos dan en clase, yo veo todos los papers que nos hacen leer y todos los libros de texto con una base científica por detrás y una bibliografía que lo respalda. No sé yo por qué tiene que haber esa percepción. Es que no, porque al final cuando te estás haciendo una cirugía, te estás haciendo una cirugía. O sea, evidentemente no es una cirugía de corazón, donde a lo mejor estás poniendo tu vida en riesgo, pero sí se involucran un montón de factores que se tienen que controlar. Entonces, yo no noto esto que comentáis de que se haya minusvalorado. La publicidad ha hecho mucho daño también y las grandes... empresas odontológicas y franquicias que cerraron o siguen ahí han hecho mucho daño. Y luego, pues es verdad que a nivel dental hay muchas veces que las cosas no han salido bien, entonces pues se minusvalora mucho la profesión. Sí, y eso también, como es una profesión puramente privada o en un altísimo porcentaje privada, afecta mucho. Entonces eso también afecta mucho a que el paciente te puede exigir en todo su derecho, seguimos hablando de que tiene todo el derecho del mundo, pues te pueda exigir ese tipo de cosas, pero sin olvidar pues eso, ese respeto al profesional sanitario. Es decir, antes venía, y esto yo por mi padre, pues venía a la consulta y te decía, doctor, lo que usted me diga. Claro. Es decir,
Bueno, eso era una medicina o una odontología paternalista, ¿no? Claro. Ahora, digamos que es algo compartido, que las tomas de Sí. decisiones son compartidas. Sí, totalmente. Y abundando un poco en lo que comentáis de la base médica que hay detrás, si queréis, vamos a hablar un poquitín de las Venga. enfermedades sistémicas Venga. asociadas a la odontología, porque hay mucho mito al respecto. Ujú. O sea, porque un problema oral, un problema, bueno, pues una infección puede tener repercusiones graves desde un punto de vista cardíaco. Ujú. O sea, y las personas a lo mejor no nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, que si yo no me cuido la boca puede repercutir en Sí. determinadas... Y esto sí hay, de esto sí hay evidencia científica, ¿verdad? Sí, Sí, no, o sea, totalmente. O sea, al final somos un todo, ¿eh? Es decir, Sí. nosotros, y eso también es la visión un poco que debemos también transmitir al alumnado y en las universidades de no centrarnos Solo en la boca. solo en la boca, ¿no? O cuando vemos una radiografía, que siempre no os fijéis solo en los dientes, ¿no? Fijaros en los tejidos anexos, ¿no? Fijaros en... Yo tenía un en- amigo que decía, es odontólogo, implantólogo, y decía, la boca es un templo. Claro. Ujú. La boca es un templo. Y a partir de ahí, lo que quieras. Entonces, Sí, sí. en ese sentido, un paciente diabético, ¿verdad? Digamos que existe una relación directa Sí, entre sí. una enfermedad periodontal. De una a la otra, o sea, y viceversa. O sea, la diabetes a la cavidad oral y la cavidad oral Sí. a la diabetes. O sea, Sí, porque al final estamos hablando de patologías sistémicas que tienen relación con el aparato estomatognático, y muchas de las patologías que podemos tratar nosotros en boca, algunas están más relacionadas con otras, como podemos hablar de la enfermedad periodontal, ¿no? O pues sí que tienen una relación totalmente directa, e incluso se está viendo que el tratamiento de una patología oral puede mejorar el pronóstico de una patología sistémica, y como decía Paula, y viceversa, que tratando una enfermedad sistémica podamos prevenir alguna patología oral. De ahí que La también, diabetes, por ejemplo. por ejemplo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, y mucho tiene que ver con también enfermedades proinflamatorias, procesos autoinmunes. Entonces, al final, muchas de esas patologías que influyen en procesos proinflamatorios, me lo llevo a mi campo, ¿no? Un poco a la periodoncia, ¿no? Están muy influenciados ya no por una influencia directa, sino por esa patología general que es la inflamación, y que convive con patologías propias de la boca, como puede ser la enfermedad periodontal. y para que la gente lo entienda, ¿qué es la enfermedad periodontal? Vale, bueno, la enfermedad... Sí, no, porque es verdad que al Sí, final sí. tenemos un montón de pacientes que Sí. nos llega mucha gingivitis, mucha enfermedad periodontal, Correcto. guna, puna. Sí. Entonces, la periodontitis, en la calle denominada o mal denominada piorrea, Ujú. ¿vale? Pero esto yo cuando hablo con los pacientes se lo cuento así. El Lo problema es que es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que, si no estamos en un proceso muy agudo de dicha enfermedad, el paciente ni se entera que tiene una enfermedad periodontal. Entonces, los que nos dedicamos a la periodoncia, es muy complicado hacer entender al paciente la importancia de sus encías, de su hueso alrededor de sus dientes, y que puede ser una causa, o de las, junto con la caries, una de las mayores causas de pérdida dental. Y al final, una periodontitis o una enfermedad periodontal comienza, como hemos hablado, como ha dicho Paula, por una inflamación de las encías, que es una gingivitis, que si no se trata o no la tratamos, nos vamos a una periodontitis, que una periodontitis pues ya es con pérdida de soporte del diente, pérdida de hueso del diente, empezamos con movilidades del diente, y si seguimos sin tratarlo acaba el diente perdiéndose. Y entonces, pero el problema ¿cuál es? Pues que no duele. Y entonces hasta que no se me mueve el diente, bueno, es Sí. que cepillándome un poco, que podemos hablar del cepillado cuando queráis, Sí. cepillándome un poco me sangran las encías. Sí. Pues, caballero, eso no es normal. ¿vale? Exacto. Vaya usted a su dentista, porque eso no es normal. Entonces, es difícil que el paciente se haga Sí, realmente se haga una idea. responsable y una idea de su enfermedad Yo creo que periodontal. también es que no son conscientes de que es una enfermedad. O sea, lo decimos Total. siempre, pero tú le dices, tienes un problema de corazón y es una enfermedad. Pero tú dices enfermedad periodontal y dices, No,
te están diciendo enfermedad, pero tú no, o sea, te está entrando por aquí y te está saliendo por aquí. O sea, no son Totalmente. conscientes de que es una enfermedad hasta eso, que se empiezan a mover los dientes. Pero como quieras reemplazarlos, tú no puedes luego también poner implantes si no tienes una enfermedad periodontal controlada. Claro. O sea, es que es un tema Y amplio o esto. sea, para mí como... ya no como dentista, sino como alguien que con clínica dental, Ujú, es quizá el tratamiento más difícil total. de hacer entender al paciente o de fidelizar el tratamiento periodontal de un paciente. Yo estudié periodoncia hace 2 años Ajá. con uno de los profesores a Summer, Ujú. y en clase nos puso un ejemplo que a mí me quedó aquí. Y era, tú imagínate que en la espalda tienes una inflamación continua de 25 centímetros cuadrados. ¿Harías algo o lo dejarías? Pues eso es lo que pasa con la periodontitis. Claro, pero quizá si lo tienes en la espalda, te levantas de la cama y dices, ¡ostras! Exacto. O voy andando y digo, Claro. ¡ostras! Pero en la periodontitis, hasta que no está muy avanzada, no tenemos ya una periodontitis generalizada avanzada, y no vemos esa pérdida, esa movilidad dental, Claro. el paciente me sangra las encías, me habré cepillado muy fuerte. Claro. No, es que no debe. Entonces es muy difícil de que el paciente se entere bien y comprenda la enfermedad que tiene. Porque yo pregunto, si ellos se cepillan, que obviamente les sangra y demás, ellos no les duele esa periodontitis. No. A no ser que tengamos un proceso agudo, Sí, una supuración. un absceso sí. periodontal agudo, pero que claro, como ya encima podemos hablar también de fármacos, José, cuando quieras. Me tomo antibiótico. Y es que además, como Ya, tengo un amigo, ya. farmacéutico o tal, pues me lo receta, me tomo antibiótico porque me ha salido pus aquí. Se me pasa. Claro, se me pasa y ya está, el problema resuelto. Pues vamos a hablar de antibióticos. Vamos a hablar de antibióticos porque esto es muy importante. Todavía, ¿qué hace? Ni 2 meses que el doctor Zurita nos envió la app Ah, sí, que la el Consejo descargué. General de Dentistas ha sacado para que los odontólogos tengan una pauta única en la prescripción de antibióticos. Porque se piensa que el antibiótico Pero vale para todo. Yo creo que más que esto, no es que valga para todo, sino que lo damos para todo. O sea, tanto nosotros clínicos, odontólogos, como médicos o lo que sea. O sea, yo que sé, para una cirugía, por ejemplo, Mm. ¿no? De implantes. Mm. ¿Cuál sería tu plan de pretratamiento y post-operación a nivel antibiótico, antiinflamatorios y demás? A ver, el antibiótico yo creo que muchas veces no es que se utiliza mal o incluso para cirugía oral mínima, me refiero. Como un por si acaso, ¿no? Eso es, un implante hace, yo creo que ayer con los alumnos del máster estuvimos hablando sobre esto, ¿no? ¿Y tú darías antibiótico aquí? Realmente no es necesario. Es decir, para un implante unitario no que sería no es necesario necesario. dar una cobertura antibiótica. Sin embargo, Tú das existe el mito de que infección Pero es porque la boca es dental, antibióticos. Otra siempre. cosa es que tengas una infección. Claro. Estamos hablando de prevención. Es decir, cuando hago una extracción dental, ¿siempre doy antibiótico? No. No. ¿Y por qué cuando pongo un implante sí que doy antibiótico? O sea, yo creo que ¿Una es extracción porque... dental en un paciente periodontal Ujú. no controlado? Ahí yo sí que lo daría. Al final, sí, pero ¿No? no nos debemos olvidar que la cavidad oral es una cavidad séptica. Eso, es que... Es decir, la microbiota oral es comensal en nuestro cuerpo. Es Ujú. decir, todos tenemos bacterias en la boca. Pero yo pregunto, por ejemplo, yo, que estoy sana y ahora me tengo que quitar un cordal. Mi boca, igual que la de todos, es una cavidad sucia. Pero esa herida quirúrgica sería una herida limpia contaminada. Es una herida contaminada en cuanto tú quitas un diente, Claro. Tu saliva tiene bacterias. Entonces, aquí venimos otra vez al tema un poco de la cirugía oral. Siempre me voy a lo mismo, a lo mío, Bien, ¿no? bien, me gusta. Pero que no, que muchas veces nos olvidamos de eso, que en la boca hay bacterias Ujú. y muchas más bacterias que en otras partes del cuerpo. Literal. Entonces, todo va a estar contaminado. Y muchas veces el antibiótico lo damos para tranquilizar al paciente en cierto punto. Yo comentaba que eso con los alumnos pues, ayer, además, pues de por qué damos antibiótico en algunas... Porque pasa cualquier cosa.
Y que estás es que se cubierto. puede producir una albolitis seca, una infección localizada en una extracción, y por una serie de razones que seguramente no tengan nada que ver con las bacterias. Y si tú no le has dado antibiótico al paciente, el paciente va a decir, me ha pasado esto porque es que este no tiene ni idea. No me dio antibiótico. Y entonces Ya. muchas veces damos ese antibiótico de forma un poco preventiva, por supuesto, pero que según lo que nos dice la ciencia, en muchas ocasiones este antibiótico no sería necesario Ujú. en ciertos tratamientos Claro. rutinarios. Claro. Pero parece que le estás dando un placebo y le relaja. Eso El es, paciente está como más eso es. seguro de que el Y tratamiento va a ir bien. cuándo Eso darlo es. y cuándo no, porque luego también entramos en que hay una sobreprescripción de Exacto. todo Total, y total. aumentan las resistencias a los Total. antibióticos. Y se quizás- toman mal y Sí, eso tú lo también. pautas y yo digo, tienes que hacer esto. Yo sé que cuando salgas de aquí por la puerta vas a hacer lo que quieras, pero lo que debes hacer es esto, tomarte el antibiótico pautado, como te he dicho, tantos días, porque luego empezamos con el tema de las resistencias. y Porque tal. hay una base científica detrás. Claro, porque Porque esto está es... investigado y porque se ha demostrado. Claro, claro, y entonces, pero muchas veces lo que decimos, se lo damos de forma preventiva al paciente, para no como placebo, entre comillas, pero para que esté tranquilo y para nosotros también estar tranquilos. O sea, el placebo Claro. también es para nosotros decir, bueno, es probable de que no pase nada, no No lo va a pasar necesita. nada, la ciencia dice que no va a pasar nada, pero mira. Claro, sí, Sí. bueno, ya no hablamos de antiinflamatorios, porque si empezamos a hablar de Yo ahí antiinflamatorios... quería hacerte una pregunta a nivel, por ejemplo, corticoides Ujú, y demás. O sea, ujú. son muy buenos antiinflamatorios. Mm. Entonces, tú, por ejemplo, precirugía, das un antiinflamatorio una hora antes. ¿O no Depende. siempre? Vale, ¿en qué caso? Como siempre en las preguntas en odontología siempre tienes que responder depende. Depende del tipo de cirugía que vayamos a hacer. Ujú. Cirugías sencillas, relativamente mínimas, un implante, un par de implantes. Yo no premedico, pero ni antibiótico, ¿eh? Vale. No estamos hablando de... Sí, regeneración, 8 implantes, Exacto, membrana, exacto. sí. O prevención de endocarditis bacteriana, que Sí. ya sabéis que, bueno, que hacemos una prevención antibiótica siempre. Para cirugía relativamente sencilla, yo no premedico, Ujú. pero después, posoperatoriamente, por supuesto, un antibiótico, placebo o no, pero un antibiótico y antiinflamatorio, pero no corticoide, ¿eh? Un AINE. No me gusta el ibuprofeno porque nos lo tomamos para todo, entonces ya es que el ibuprofeno Sí, es Sí, como... sí, son gominolas. ¿Sabes? Entonces sí que el desquetoprofeno, ¿no? El Enantium me gusta bastante más y a la gente le hace más efecto pues porque no se lo ha tomado tanto. Claro. Tema de corticoides, yo precirugía nunca doy Ujú. corticoide previo porque muchas veces sí que prevés que vas a hacer una cirugía más compleja, ¿no? Vas a abrir de par en par, te vas a meter en seno, Claro, tejido claro. blando, etc., 8 implantes, Que se va a inflamar mucho regeneración, eso. etcétera. Mm. Entonces ya sí que prevés que vas a darle antibiótico. Pero hay veces que se puede complicar una cirugía y no lo has previsto y sí que se lo tienes que dar después. Ahora bien, cuando hablamos de corticoide, yo soy más amigo del corticoide vía oral Ujú. que inyectado, ¿vale? Porque es verdad que hay clínicos que sí que intraquirúrgicamente o digamos en la zona quirúrgica después de terminar pues infiltran algún corticoide Ujú. tipo Celestone o Para Sí. evitar la inflamación, exacto, para que aquello quede pero más. yo ¿Por soy qué? yo soy Por- más pero eso quizá esto no es evidencia científica, José, es Ok, decir, pues es mal. decir, Esto ya es práctica, eso ¿no? es, De lo eso que es a ti te práctica va clínica. mejor. esto es más un TOC mío, porque todos Vale. los dentistas estamos fatal de la cabeza. Entonces yo tengo un TOC en el cual, pues, si yo hago una regeneración, en primer lugar, los corticoides y la regeneración, si hablamos de grandes regeneraciones, no nos gustan mucho. Regeneración. Vamos a 2 segundos para explicar qué es una regeneración, porque Eso es. quien nos escucha lo entienda. Una regeneración es cuando hemos perdido dientes, por lo que sea no nos hemos puesto implantes de inmediato, entonces el hueso al no sufrir esas cargas masticatorias porque ya no tienes dientes, se va atrofiando por desuso, va atrofiándose, Reabsorbiéndose. se va Ujú. reabsorbiendo y va perdiendo hueso, que los pacientes dicen, he perdido He perdido, encía, claro. he perdido encía, porque lo que se ven es la encía, pero lo que se ha perdido es el hueso de debajo, La encía ha que bajado. es el que se ha reabsorbido, ¿no? Y en muchas ocasiones, cuando no podemos por lo que sea, porque estamos cerca de estructuras anatómicas que nos limitan la colocación de un implante, pues tenemos que regenerar ese hueso, tenemos que crear hueso de la nada con una serie de técnicas y biomateriales o cogiendo hueso de otra zona donante del paciente y colocándolo Eso es. para regenerar ese hueso para poder colocar implantes. Y son operaciones, bueno, que ya requieren, Contundentes, bueno, sí. pues Son más operaciones- tiempo, son operaciones es más largas, sofisticado.
con una menor predictibilidad, y esto es así. Predictibilidad, ¿qué es? Que sepamos que va a ir bien. Hay tratamientos más predecibles y hay tratamientos un poquito menos Esto predecibles. es que cada cosa que sacas es más guay, ¿eh? Claro. O sea, la predictibilidad es clave Es clave. para el día a día de cualquier clínico. Total. O sea, cuando un paciente llega, se le diagnostica y se le ofrece un plan de tratamiento, si el plan de tratamiento viene avalado por una predictibilidad mayor, sabes que puedes irte a casa tranquilo. Tal cual. Tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista del odontólogo que está Eso es, haciendo y es que esa predictibilidad va estrechamente de la mano de la evidencia científica. Ahí estamos. Entonces, y volvemos otra vez a quitémonos mitos de la cabeza. No todo es igual, claro, ni no todo tiene la misma evidencia exacto. científica. Entonces, yo, mi manera de trabajar, mi forma de trabajar y la que intento transmitir a los que me quieren escuchar y aprender conmigo es intentar hacer tratamientos predecibles, lo mínimamente invasivo posible, Claro. y que el paciente lo que al final lo que quiere es que le cueste poco, que sea eso, que sea barato, rápido e indoloro. Y hablando de rapidez y colocar dientes, ¿Mm? cuando tú vas a poner implantes, ¿no? Siempre te viene el paciente y dices que yo no puedo estar sin dientes. Eso es. Entonces, si tú, por ejemplo, los dientes del frente anterior, que es un poco como de colmillo a colmillo para que nos entendamos, La parte estética. Zonas claro, más estéticas. ¿qué es esto de la carga inmediata, no? Vale. Es lo que, bueno... Se lo ofreces a todos los pacientes, Y los ¿no? pacientes, claro, los pacientes lo conocen como dientes en un día, ¿no? Que se ve en publicidad, Así ¿no? lo venden. Te quito diente, te pongo implante y te pongo el diente. Vamos a diferenciar lo que es una zona estética, como has dicho, Paula, y lo que es otras zonas, ¿no? Una carga inmediata es, yo coloco el implante, para que nos entiendan todo el mundo, yo coloco un implante y le coloco fijo al implante un diente en el mismo momento. El implante es el tornillo y el implante diente es la el parte tornillo, que se ve. exacto. Atornillado. Antes de todo eso, el paciente debería entender cómo funciona la cicatrización de un implante. Es decir, un implante lo coloco en el hueso y tengo que esperar 2 meses y medio aproximadamente, dependiendo un poco de tratamiento, no nos vamos a meter, tratamiento de superficie y más cosas, para que el hueso se le pegue y se integre dentro del hueso. ¿Cuál es el problema? Que si ese implante en su proceso de cicatrización se mueve un movimiento mayor Vibra, lo que sea. o vibra mayor de X micras, que son 150, ese implante puede no pegarse el hueso al implante y que se forme un tejido blando alrededor. Funciona exactamente igual, esto lo entienden los pacientes, que una fractura ósea. Yo me parto el brazo y ¿qué hacen? Me ponen un yeso, fijan esos fragmentos de fractura. ¿Para qué? Para dar el tiempo de que se forme un callo óseo y ya está. Pues el implante tiene que estar quietecito durante 2 meses y medio para que el implante agarre. Si yo le coloco un diente fijo a ese implante, cuando el paciente muerde, sufre cargas, se mueve, se puede mover. Entonces entramos en esa disyuntiva de coloco una carga inmediata, es decir, le coloco el diente fijo al implante o no se lo pongo. Todo depende de una serie de factores, de que el implante quirúrgicamente haya quedado muy estable, muy fijo al hueso, porque yo así sé que se va a mover menos, entonces sí que lo puedo cargar, o no lo hago. Claro, el paciente tiene que entender que a veces no podemos prometerlo. Es decir, lo ideal, vamos a intentar ponerte dientes el mismo día fijo a los implantes, pero hay una serie de factores intraquirúrgicos que pueden determinar que no podamos hacerlo, porque el implante no nos ha quedado muy estable, porque el hueso era muy blandito y no hemos conseguido que ese implante quede muy fijo, entonces si le ponemos una carga se va a mover y no va a cicatrizar bien. Entonces, ¿la carga inmediata mola? Sí, mola mucho, porque aparte ya no de que el paciente no esté sin diente y encima esté con un diente fijo, no con algo removible de quitar y poner, también, ¿verdad? menos cirugías, hemos comprobado que al hueso le gusta la carga. Le gusta el diente, para que el hueso se coloque en su sitio. Exacto. Y esto en traumatología lo vemos mucho, que cada vez antes te rompías la pierna y tenías 6 meses, 7 meses una escayola puesta. Ahora, cuanto menos tiempo estés, antes mejor. te muevas mejor. ¿Por qué? Porque ese callo de fractura que hemos hablado se va a consolidar en función de la carga que ese hueso va a soportar.
eso sería una carga inmediata. Es decir, porque el Y implante... esos son los pros. Exacto, los pros. Aparte de lo que hemos dicho de estética y de provisionalizar un diente y tiempos. De que ese implante va a cicatrizar y el hueso se le va a pegar alrededor de ese implante en función de la carga que va a soportar ese implante y por tanto Y el entonces, hueso. Esteban, te hago una pregunta. Porque te vas a la evidencia científica Exacto. en sector anterior de implante con un procedimiento tradicional de esperar a que se regenere el hueso por sí mismo, se cure la herida y después poner la carga o poner carga inmediata. Entonces hay cifras que a mí me chocan, ¿no? Entonces dicen 96% frente al 95%. O sea, 96% la tradicional, 95% de éxito los que son con carga inmediata. Claro, es que la diferencia es tan poca que Es mínima. Claro, que yo me voy a la carga inmediata como paciente, pensando como paciente, Sí. inmediatamente. Y porque todas las ventajas que encuentro por este lado es estética, son tiempos, menos cirugías, el diente, lo que estás comentando, ya está permitiendo esa reconversión anatómica del hueso. Pero desde tu punto de vista como gran experto, Claro, ¿cada uno es un caso o es que, recomendarías una generalidad? Claro, ¿cuál es el problema? Que no podemos, esos porcentajes de, primero estamos hablando de tasa de éxito o supervivencia, claro, depende. Tasa de supervivencia es que el implante no se caiga. Eso es. La tasa de éxito depende de qué factores estamos valorando de Sí. lo que es éxito. Ya ¿no? puede ser subjetivo. Exacto, todo. es un poco más subjetivo, aunque tenemos parámetros estéticos desde Albrechtson en su momento, hace muchos años, de los criterios de éxito de implantes que han quedado un poco obsoletos y ya estamos ahora en otro punto. Me lo apunto. Pero hay una serie de criterios de éxito. Ahora bien, hay que ser crítico con lo que se lee. ¿Por qué? Porque, claro, yo te he hablado de una serie de factores que pueden determinar que yo le coloque un diente fijo al implante, intraquirúrgicos, como puede ser la estabilidad implantaria, es decir, que el implante me quede muy agarrado. Seguramente en esos estudios que dicen que hay un 95% de supervivencia o de éxito de los implantes con carga inmediata, uno de los criterios de inclusión de esos implantes es que obtengan una estabilidad primaria óptima. Y ¿Sabes? que sean tras extracción. Claro, o que entonces sí, la carga inmediata mola un montón y tenemos muchísimos beneficios, tanto estéticos como lo de la posición del hueso en función de la carga, y esto es ciencia, es la tesis doctoral de mi colega David Chavarri, mi hermano David Chavarri. Entonces, eso es ciencia, que la carga inmediata está guay, pero no nos debemos olvidar que es un riesgo para la integración del implante, porque tú no sabes lo que el paciente va a hacer en casa. Claro, porque aquí entra que, claro, tú un paciente tipo, ¿no? De yo le coloco los dientes, no va a pasar nada, se va a cuidar y va a hacer todas las indicaciones, y luego está típico paciente que es bruxista, por ejemplo, muchísimo. Tú le pones una carga inmediata a un paciente bruxista. Claro. Es que, ojo, Claro, es que estamos... Si le quieres ver todos los días, claro, es que, claro. Y es lo que os digo, es que tampoco estamos en casa todos los días claro. para decirle al paciente, Mariano, lávate los dientes. Te he dicho que te lave los dientes, que te sangran las encías, no aunque no te duela. El viste duro de... Llevas una carga inmediata. Tienes que poner no te me pongas a comer. Llevas una carga inmediata en un central, no te me pongas a comer pipas, Además que Mariano. la carga inmediata estás unos cuantos meses, o sea, estás, ¿no? Claro. 2, 3. Bueno, 2 meses y medio, 3, dependiendo un que poquito a la del periodo de semana, bueno, yo integración. como paciente me olvido ya. Claro, o sea, es que el paciente está dolorido después de la cirugía un tiempo, pero luego se le olvida. Claro, y sabemos encima esa estabilidad, si hablamos de la estabilidad implantaria, de lo fijo que queda un implante al hueso, al principio cuando lo colocamos nos coge una estabilidad muy buena, pero es una estabilidad puramente mecánica. Sí. Es decir, es como si yo colocara un tornillo en una pared. Es pura mecánica, no es biología. Conforme pasan los meses, ya el implante se empieza a integrar y ya pasamos de una estabilidad primaria a una estabilidad secundaria o biológica, que ya es cuando el implante se osteointegra. Pero hay un periodo entre medias de esas dos en el que el implante no tiene ni una y ni tiene ni otra. Y estamos hablando aproximadamente a las 3-4 semanas. Que es que encima cuando el paciente ya no le duele, se ha olvidado, está cómodo y dice, pues bocata de chorizo. Qué bien. Claro. Y entonces yo no puedo estar con el paciente. Entonces, hasta que tú no colocas una carga inmediata y a los 2 meses te viene el paciente con el implante en la mano y te dice, ¿y esto? ¿Y de quién es la culpa? Claro. Pues tuya, obviamente por tuya, porque le has puesto tú el implante y se lo tienes que volver a poner. Entonces, con que nos quedemos que la carga inmediata mola, pero
muy seleccionado el caso El, y pa- con el una serie paciente y de, el caso. y que entienda al paciente que hay una serie de requisitos que hay que cumplir, pero que siempre entramos en un riesgo de que si el implante se mueve más de la cuenta, puede ser que no se integre de forma correcta. Es que lo que veíamos antes, lo comentábamos antes, de las enfermedades sistémicas, el tipo de paciente, la relación que hay entre determinadas patologías y la cavidad oral, es muy importante en implantología. Yo el otro día, pues no hace ni una semana, estaba viendo un vídeo de unos doctores, no sé si eran argentinos o, bueno, si no eran argentinos eran uruguayos, pero el acento era de por allí. Y decían que de manera general los cardiólogos, antes de hacer ninguna intervención, enviaban a los pacientes Al dentista. al odontólogo. ¿Esto se produce en España? No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver... Porque antes comentaste, y disculpa que te interrumpa, no. lo de endocarditis infecciosa. Endocarditis bacteriana. Bacteriana. Sí. ¿Y lo podemos contar un poco qué es lo que es? Sí, al final cuando nosotros vamos a hacer una extracción dental o cuando vamos a hacer cualquier exposición de lo que hablábamos antes, del medio interno a una cavidad séptica, como puede ser la boca, una extracción, una cirugía o incluso un raspado, alisado radicular, una limpieza de encías, un mal llamado curetaje por nuestros pacientes, al final estamos exponiendo un medio interno a una cavidad séptica como es la boca, entonces puede haber migración de bacterias o riesgo de una migración de bacterias al torrente sanguíneo y entonces en general al sistema. Y hay pacientes patológicos cardíacos, pero sobre todo con valvulopatías, tratamientos con... Malformaciones congénitas, Exacto. creo que también era... Es decir, una serie de patologías cardíacas que son muy susceptibles de producirse esta endocarditis bacteriana, esta sepsis, digámoslo así, bacteriana, y por eso siempre antes de cualquier tratamiento de este tipo damos una prevención antibiótica previa al tratamiento. Que podamos tener un riesgo a todos los pacientes, vamos a definir qué pacientes cardíacos, es decir, porque uno tenga hipertensión. No, claro, nosotros en los libros cirugías. Lo que nos decían era que hay unas 4 o 5 patologías, que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, cardíacas todo, de cualquier tipo de procedimiento que involucre un mínimo sangrado, desde una limpieza normal profunda, a un raspado o una extracción, siempre esa profilaxis de endocarditis. Sí, las bacterias van por el torrente sanguíneo y llegan al corazón y producen algo fatal. Hay un documento de consenso que refleja y eso es ciencia, ¿eh? También. Y eso es ciencia. Bueno, el documento de consenso es lo plus, es el tope gama, porque para llegar al documento... Oye, espera, vamos a ver, porque sí que me gustaría, y disculpad, en un mundo como el que estamos viviendo, y a lo mejor me voy a columpiar, pero me gustaría saber tu Nos punto gustan de vista. Los columpios. Tierraplanista, donde aquí vale todo. O sea, yo puedo opinar sobre A, sobre B, y te tengo que respetar porque tú dices A y yo digo B. A ver, tiene que haber o tiene que existir algo que decida si A es cierto como una y fuerza B mayor, es falso. Entonces, por ejemplo, ahora sí el cambio climático. El otro día en Estados Unidos alguien dijo que, bueno, que la evolución no existe y determinados colegios han dejado de explicar la teoría de la evolución. Darwin ya no existe. En determinados colegios en Estados Unidos no existe. Y no quiero meter la pata, pero determinado político hace menos de una semana, también en unas conferencias que dio, vino a exponer que venimos todos directamente de la mano de un Dios omnipresente y hemos sido creados así, a su imagen y semejanza. En fin. ¿Relación fe y ciencia? ¿Nos metemos? No. Relación de... Ostras, hay cosas científicamente demostrables y la ciencia hay que creerla. Sí, pero yo creo que la gente ya no se fía de la ciencia porque la publicidad y las redes, por ejemplo, han hecho mucho daño y todo el mundo habla de todo, todo vale, y cuando te viene alguien que sí que sabe... No, es que yo sigo creyendo al influencer de turno que me dice que, yo que sé, que las pastas de dientes moradas valen. Claro, vamos a abrir ese cajón, ¿eh? Sí, porque a mí me han tirado mucha mierda por esto. Abrimos ese melón. ¿Dónde estamos? ¿Cómo que te han tirado mucha no sé qué? A ver, por el flúor, que el flúor es muy tóxico y a la glándula pineal no le viene bien. Vale.
Claro, pineal, vale. Pues queda bien, ¿eh? En el podcast ¿A pineal. que sí? Sí. ¿Qué opinas ya por paréntesis, a ver. Porque digo, ya que a mí me Espera. tiran mierda, pues a ver si al experto también, porque... Cuando hicimos el podcast con Elena, Sí, hablamos de toxicidad y hablamos de venenos. sí. Y todo es un veneno en función de la cantidad Exacto. que tú suministras. Hombre, Entonces, claro. el flúor, sí, claro, te puede Sí. afectar y puede producir enfermedades Ya, muy serias. pero es que el flúor Pero lo tiene el claro, agua, lo tienen algunos alimentos el y... flúor que hay en una pasta dental, Es que es mínima. Es mínimo, claro. claro, es para tratar un problema de desmineralización. O sea, y ¿Qué eso... opinas del flúor y qué opinas de no enjuagarte? No, es que lo que yo opinaría sobre esas personas que te han bueno, intentado demostrar o enseñar... Que saben más que que yo. Eso es, enseñar estos puntos, es decir, enséñame ciencia sobre lo que me estás contando. Y enséñame, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que piensa, pero ¿basado en qué? Claro. ¿En tu opinión o en evidencia científica? Que es a lo que vamos y al melón que abrimos. Eso, ahí vamos. Lo dije nada más empezar. Si nosotros, como profesionales sanitarios, no basamos nuestra práctica clínica diaria en evidencia científica, somos malos profesionales sanitarios. Tal cual. Y el problema es que los médicos lo tienen clarísimo. Hablábamos de los cardiólogos. Un cardiólogo no se levanta por la mañana y dice, a ver, tengo un cateterismo. A ver, voy a coger el protocolo de la Asociación Estadounidense o Mundial de Cardiología lo que me dice reinvento. que tengo que hacer esto, pum, pum, este protocolo, pum, 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 pum. No, esta mañana me he levantado juguetón y lo voy a hacer de esta manera porque a mí me apetece. Pero es que el problema es que en la odontología está pasando esto. Sí. En la odontología pasa esto. Pero muy poco, ¿no? O sea, es Bueno. muy Mucho residual. mucho más de lo que te crees. Mm. Y al final no acabamos de basar esa práctica clínica diaria en evidencia científica. Toda ciencia lleva un protocolo y un tiempo de estudio. Y puede ser verdad que una técnica quirúrgica novedosa que un paisano en Nueva Zelanda se ha levantado juguetón esa mañana y ha dicho, pues voy a hacer esto ahora, con el paso del tiempo pueda ser ciencia. Porque la ciencia evoluciona haciéndose preguntas Claro, claro. y haciéndose hipótesis. Pero tú tienes que, con una serie de ensayos y una experimentación, responder a esa hipótesis que tú te estás haciendo y demostrar si es válida o no es válida. Entonces, eso lleva un proceso. Entonces, lo que estamos muy acostumbrados en odontología es que, como, no voy a decir a cualquiera, que suena un poco mal, le dan un micrófono como a mí, ¿vale? Pues le dan la oportunidad de decir, de subirse a un estrado y decir lo que quiera. Claro. Y el problema, ¿cuál es? Que las redes sociales hacen mucho daño y, al final, los que nos consideramos, como yo, académicos, clínicos también, por supuesto, pero académicos, investigadores y que creemos en ciencia, el problema que vemos es que cualquier persona que se sube a un estrado y dice, si tenéis este caso en vuestra clínica, hacedlo así. El problema es que eso, ¿y de dónde te lo sacas? Enséñame ciencia. Y muchas veces sí, en la diapositiva abajo ponen una referencia así, muy chiquitina, ¿sabes? Que tú dices, a ver, el artículo este que pone, y ves que es una serie de casos, por ejemplo. Y en una revista sin factor de impacto. Podemos entrar en estas cosas. Y dices tú, ¿pero a mí de qué me vale esto? Eso no es ciencia. No puedes subirte al estrado y decirle, mundo, si tenéis este caso, hacedlo así. Factor de impacto. Y luego Claro. te dirán que es que en sus manos Porque, funciona. claro, pero el problema y, ¿cuál es? claro. Que llegamos a la frustración. Ya. Que Sí, llega... que luego la palabra de vosotros, que sois los que sabéis, luego la gente cree que vale menos, porque como todo el mundo dice lo que quiere... Claro, no, y llegas tú a la clínica al Claro, día claro. siguiente, si es que tienes clínica y si no, donde trabajes, Sí, sí. y dices, ay, va, este caso es igual que el que presentó Mengano este fin de semana. Vamos para allá. Voy a hacerlo así. Y a ti no te sale y dices, soy una mierda de cirujano. Yo no valgo para esto, me voy a dedicar a coleccionar sellos o alguna cosa así, porque yo no valgo para esto. Y es que eso no es así. Esteban, dijiste factor de impacto y hemos hablado de redes sociales. Fíjate la diferencia que hay entre una revista con factor de impacto. Factor de impacto es que hay una serie de criterios para poder publicar en esas revistas, porque esas revistas son
autoridad y solo van a publicar aquello que realmente está avalado por ciencia. Y muchas personas se van a referir a esa revista porque están avaladas por ciencia como la referencia. De manera que esa revista tiene, con el tiempo, un prestigio, una calidad. Eso es. Y es lo que se mide con el factor de impacto. Correcto. Entonces, el factor de impacto de Facebook, el factor de impacto de TikTok, el factor de impacto de Instagram, el factor de impacto de YouTube es nada. Porque ahí vale todo. Puedes publicar lo que te dé la gana. Pero hoy en día en odontología el impacto es muchísimo mayor de redes sociales que de ciencia. Total. Sin embargo, y lo comentábamos antes tomando un café, yo lo que veo es que los odontólogos están una semana sí y otra semana también en un seminario, en un congreso, formándose en másters. Están gastando cantidades inmensas en formación y están continuamente... Ese es el negocio de esta profesión. Claro. Podemos hablar de la... Mira que no hay multitud de másteres. De la formación posgraduada. Pero sí. Pero están al día, están al cabo pero de como la calle. Pero como te he dicho... Los odontólogos, o sea, desde mi perspectiva, son figuras que estudian y aplican lo que saben porque lo han estudiado y lo han visto. ¿Qué pasa? ¿Me vas a decir que a lo mejor en los congresos no todo el que está contando la historia tiene por detrás un aval científico? Me voy a meter en un jardín y te digo que totalmente. Wow. Es decir... Te estás metiendo en un jardín y pero como os digo a vosotros y al alumnado que abre las orejas y me escucha lo bueno, lo malo, lo que digo, lo que no, es que hay que ser críticos con todo. Hasta con lo que estoy diciendo yo ahora mismo hay que ser críticos. Y eso es parte de la ciencia, ¿eh? Ser crítico con todo lo que lees y no todo vale. Y no todo vale lo mismo. Entonces, me presentas ese caso tan bonito en un congreso de una sociedad científica avalada, y yo después, tomando un café o una cerveza, me acerco a ti y te digo, joder, menudo casazo. O sea, casazo. Yo no tengo estas manos. Pero tú, en un ambiente universitario, en un ambiente académico, tendrás que avalar esa técnica o ese caso que tú has presentado con ciencia, porque si no, a mí no me vale. Es decir, en la universidad, universitas, o sea, una institución como la universidad, lo que nos consideramos esto, si no nos basamos en ciencia, no podemos decir esto es a mí lo que me funciona. No hay avance, efectivamente. No avanzamos. Y es algo totalmente subjetivo. Tiene que ser algo objetivo y que lleve un proceso. Porque igual esa técnica quirúrgica, ese caso que ha presentado el compañero, dentro de unos años, cuando se haya llevado todo este protocolo de ciencia, cuando esa serie de casos o ese caso clínico que has presentado cojan 50 personas en el mundo y hagan un ensayo clínico controlado y aleatorizado utilizando la técnica que funciona ahora con esta técnica nueva y me digan que no hay diferencias o que incluso la técnica nueva mejora lo que ya está publicado, empezaré a creérmelo un poco. Y ya cuando otros 100 investigadores en el mundo hagan 100 metaanálisis o 100 revisiones sistemáticas sobre esos ensayos clínicos que ya se han publicado, ya eso para mí es ciencia. Y entonces yo digo, correcto. Claro. Pero como nos dan un micro, nos ponemos en un estrado, decimos, esto es lo que funciona. Claro, ahí está quizá el matiz que yo veo, ¿no? O sea, esa persona, ese odontólogo, ese doctor que sube al estrado, no dice, esto es lo que funciona, dice, esto a mí me ha funcionado. Y entonces se expone en su paper, en su documento de investigación, el protocolo completo para que otras personas en otras partes del mundo, en otras clínicas, puedan seguirlo al pie de la letra. Exacto. Incluyendo los materiales, incluyendo los tiempos, incluyendo los medicamentos, los fármacos, el tipo de paciente, lo incluye todo y de manera sistemática alguien en, no sé, en la otra parte del mundo lo replica. Eso es. Y cuando se hacen muchas veces y se ve que lo que esa persona que subió al escenario dijo, esto a mí me funciona, ha funcionado a otros 50, a otros 60, se ha documentado, tenemos ese protocolo. Exacto.
pero me dices que no, que suben al escenario, lo terminan de hacer anteayer y dicen, esto es lo que tienen que hacer ustedes, señores, que me están Pero es A que ver. yo creo que el problema es cómo lo comunicas. O sea, quiero decir, tú y yo tenemos un podcast y yo he dicho 1000 veces, mira, yo soy estudiante, yo te puedo dar un consejo, pero que yo no tengo la panacea. O sea, yo te digo lo que he estudiado, pero no sé si está del todo correcto. Por eso te traigo un experto. Entonces, yo te aviso de que yo no sé de todo. Y yo creo que el que se tiene que subir al escenario también tiene que decir, oye, mira, yo expongo esto, pero yo me ha valido a mí y creo que esto está bien, pero aún no está demostrado, Eso aún es, no está eso estudiado o no sé qué. es Hay eso que es avisarlo. que eso es lo que falta. A ver, Claro. recientemente yo, por ejemplo, he publicado una modificación de una técnica quirúrgica para elevación transcrestal con osteotomos y yo doy conferencias sobre elevación transcrestal con osteotomos, pero yo no me subo al estrado y digo, cuando tengáis de residual, no vamos a entrar en cosas técnicas, pero tal, tenéis que hacer esto, Claro. porque no. He dicho, parece que estamos avanzando Ujú. y que es prometedor esto. Pero hoy en día, ante esta situación clínica, lo que se debe hacer es esto, que es lo que sí que tiene aval científico, porque está Ujú. evidenciado por la Vale, ciencia. y entonces nos encontramos con esto que comentas tú, y por otro lado nos encontramos con las redes sociales, Claro. donde te Claro, encuentras de todo y todo parece que Pero está... lo que voy es que en las redes hay de todo. O sea, está el doctor Simón Pardiñas, que también es de Coruña, que es dentista, y todo lo que él publica lo dice. Y esto está avalado por esto, te presenta los artículos, en lo que lo basa. Entonces, yo sería una persona referente en las redes sociales en la que creerme lo que dice. Ahora, a mí me viene otro odontólogo que tiene el mismo título que tendré yo o que tiene Simón, te dice X, ni te lo avala por nada, y encima te dice que esto que estoy diciendo es la verdad absoluta. Y es que la gente se lo cree. Y Entonces, nosotros, ¿a qué haces caso? claro, nosotros en redes sociales no. ¿Tú qué pones? ¿La foto que sale es feo o la que sale es guapo? Claro. ¿Sabes? Es decir, Incluso la retoco. claro. Claro. Y existen filtros y existen tal, y que salga guapete, desde arriba que no se me vea la papada, ni esta barriga que aporto, no sé qué. En odontología igual. En todo. Es decir, y mogollón de seguidores y miles de seguidores, y ¿te crees que te va a poner el caso que no le ha funcionado? Claro. No, te pone... Nunca vas a ver un fracaso clínico en Instagram. Claro, Nunca. y a mí los clínicos que me molan de verdad y De no los que voy a, aprendes. y no voy a dar nombres, que tampoco son investigadores, ¿eh? La ciencia necesita la clínica, pero con un protocolo, con unos pasos hasta llegar a la evidencia. Y yo digo, joder, ojalá tener tus manos, tío. Bueno, porque dices, joder, es que vaya casazo, tío. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y cómo lo has resuelto? Y tal. Eso en tu clínica, guay, es tu oasis, hazlo como tú quieras. Pero cuando te dan un micrófono o te dan un aula con 50 alumnos en una universidad, tú puedes mostrar ese caso. Pero decir, Pero cuidado avisando. chicos, pero esto no es evidencia científica. Estamos avanzando en esto. Pero cuando tú te venga este caso, hazlo. Lo que hoy en día debemos hacer es esto. Porque vuelvo a repetir, luego viene la frustración. Y esto me ha pasado a mí con alumnos míos de máster. Es decir, Se es que vienen he abajo. hecho el caso, la técnica que ha publicado no sé qué, porque la he visto en Instagram y tal. Joder, a mí no me ha salido. Y muchas veces eso, tú ves en congresos, mira qué casazo. Vale, ¿y los muertos que tienes en el armario, me los sacas o no? Es decir, todos los que no han ido bien... Estadísticas, por favor. Claro, aquí, a la Es cara, verdad. ¿no? Pero la última diapositiva, pues Sí, sí. es el así, o ¿eh? Mi email, mi Instagram Y la foto más que chula de la clínica. que si queréis que vaya a vuestra clínica a hacer estos casos porque vosotros no vais a saber hacerlos, me llamáis, ¿vale? Y tacatá, ¿sabes? Y esto es así, y esto pasa. Entonces, Sí, y si queréis abrimos el melón del ego en la odontología. No, el ego, ostras, el ego de los espérate. dentistas, Uf, ¿no? ya nos... Porque entonces ya Nos echan del país. entonces ya nos echan de todo. Entonces, no sé, yo siempre Que hay mucho, hay mucho. Guay, yo siempre acabo todos los años, todos los cursos, y lo viviréis vosotros este año, cuando termina el curso académico, que siempre me gusta daros un mensaje paternalista y de un poco de lagrimilla y tal, y que esto es para toda la vida y todo esto, siempre digo, chicos, no os olvidéis, ética y humildad. Es decir, ética, trata al paciente... Y es por lo que te van a recordar también. Trata al paciente como tú tratarías a un familiar tuyo. Literal. Es decir, Siempre. y siempre escucha al paciente. Y ahora ¿Cuál es la necesidad del paciente? Y sé humilde. Recuerda de dónde vienes.
Vale, con la humildad se va a todos los lados. Y que empezaste haciendo limpiezas mojando al paciente. Con todo, y al Es final, verdad. olvídate, tú sí, somos dentistas, pero al final tú eres José, Paula, yo soy Esteban, y ya está, ¿sabes? Y parece que los dientes, ¿sabes? En la odontología es como ¡fum! ¿Sabes? Y acabas hasta arriba de todo. Y los que viven a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu pareja, no tienen ninguna necesidad de aguantar tus puñeteros dientes todo el día. Claro, entonces hay que intentar salir de la consulta, cerrar Sí. y olvidarte. Voy a ponerme desde la perspectiva del paciente otra vez, porque todo lo que hemos contado a mí me parece muy, muy interesante y muy relevante, pero el paciente a lo mejor no lo puede aplicar, porque yo me pongo en situación de alguien que tiene un problema, que quiere resolverlo y tiene que escoger dónde. Es que se van a fiar de quien le dé más confianza. Es que eso es así. O sea, si te ven una buena persona... Pero la confianza puede venir desde medios externos, como Sí, lo que comentabas sí, de antes, Instagram la y tal. publicidad, el hacer determinadas acciones que llamen la atención. Yo para creo que tú lo que más acudas. pesa es el boca a boca. Eso es lo que iba a decir yo. Lo que más. Al final, ¿qué es lo que yo quiero en mi casa, ¿no? En mi clínica, en mi oasis, en mi paraíso ese que tengo, en Palencia, capital mundial? Esa fidelización de pacientes que vienen recomendados de otro, Ujú. porque les has tratado muy bien, porque eres súper majo, porque tienes unos precios competitivos también, porque al final tenemos un negocio, ¿eh? Sí, claro. Los que tenemos clínica, entonces... Y hay que bueno, valorar nuestro trabajo. Claro, que claro. eso- Y entonces el paciente que sale contento de la clínica te va a llamar a otros 10. Mm. Y para mí ese dentro de cuando yo doy alguna charla o tal, siempre empiezo y digo, esta es mi filosofía de trabajo. Y siempre hablo de predictibilidad, que hemos hablado ya, Sí, evidencia, que ¿vale? también hemos hablado. Eso es. Y después hablo también de éxito. Para mí, ¿cuál es el éxito? El éxito de mi práctica es tener pacientes contentos y lo que os he dicho, llegar a casa y dormir tranquilo. Mm. Entonces, tener pacientes contentos es ese paciente que sale a la calle y dice, jo, es que lo no me he volvería a enterado de hacer mil nada. veces, sí. Es que qué majo. Jo, y el equipo que tiene, fantástico. Jolín, y qué instalaciones, o qué Mm. te da esa confianza. Y eso es lo que te va a traer otros pacientes. Claro, Porque al final el sí. tratamiento que lleva a la boca el paciente es imposible que sepa valorar 100% Mm. cómo has hecho un tratamiento o no. No, pero esto como todo, o sea, los pacientes, o sea, ni los pacientes ni nosotros podemos saber de todo. Entonces es eso, si yo voy al mecánico y a mí me tratan bien y me hacen todo bien y me resuelven el problema, yo es con lo que me voy a quedar. O sea, a ellos les da igual como lo que haya pasado entre medias, desde el inicio al final, si él ha quedado bien, se lo has hecho bien, has sido majo con él, y es que es con lo que se van a quedar. Total. Pero vienen a la clínica con esos mitos de los que hablamos. Entonces vienen Bueno, a la da igual, clínica luego con... les pones evidencia científica que yo se la pongo en los comentarios y ni la leen. Así Claro. que bueno, ese es Entonces, otro al tema. final se basa todo en confianza y al final, Claro. para que un paciente... por ejemplo, lo que yo no quiero es que mi paciente después de una cirugía salga y diga, si lo llego a saber, no me lo hago. Por ejemplo, Porque al final es como, jolín, eso es lo que yo no quiero. Entonces, muchas veces se basa en, lo que digo yo siempre, hacer lo básico bien hecho. Siempre pongo la Total. imagen del Bolivic. a ver, ¿Cuánto ha cambiado el Bolivic desde que se Cero. creó? 0. Igual es el boli más utilizado de la historia. could ¿Por be. qué? Porque al final, muchas veces, cuando hablo de predictibilidad, evidencia, escuchar al paciente, igual solo se basa en hacer lo básico bien hecho. Tener los conceptos básicos bien hechos e evitar, en la medida de lo posible, porque hay veces que si no, no se puede, tratamientos poco predecibles o que bajen esa predictibilidad. Porque luego viene que el paciente dice, si lo llego a saber no me lo hago, es que me ha fracasado, es que fíjate cómo se me ha puesto la cara, y eso para mí no es éxito, porque el paciente no sale contento de la clínica. Entonces, para mí, sí, tengo un hashtag en redes que es make it simple, ¿no? Sí, sí. Es decir, hazlo simple. Bien sí. hecho, por supuesto. No... Sí, tener ética, porque hay muchos clínicos que también son muy majos, aportan mucha confianza y no son nada éticos. Que eso, siendo el paciente, pues es difícil a veces saberlo. Pero hay muchos clínicos que se aprovechan de la ignorancia de la gente. Pero bueno, tanto odontólogos Pero como ¿cuál es? abogados, como Claro, médicos. sí. O sea, Pero ¿cuál es el eso problema? en todos Que no escuchamos al paciente. ya. Voy a decir una burrada. Tengo aquí. Efectividad del chicle de xilitol para prevenir caries. Eso es una pregunta que te puede hacer perfectamente un paciente cuando llega. Sí. Oye, ¿los chicles los compro con xilitol o sin xilitol? Sí. Y yo le ¿Resulta? digo, ¿y yo sabes lo que le diría? Le diría, tú come los chicles que quieras, pero lávate los dientes. Pues eso.
¿sabes? Total. Es decir, sí, vale. Sí, que aquí podemos intentar hacer todo a la perfección, pues que es imposible. Y seguro que encuentras evidencia científica que te pueda decir que el xilitol Es maravilloso. puede Aquí prevenir tengo una referencia a un... un metaanálisis, una revisión sistemática. Sí, señor, que Claro. dice que no. Que no. Bueno, O sea, que no hay esa evidencia Exacto. científica. pero te lo pueden vender así. Pero lo que está claro es que lo que previene todas las enfermedades orales es la higiene bucodental. Sí. Punto y pelota. Vale. Sobre higiene bucodental, Sí, otro por mito favor. que existe, Así alguien que respalda mi opinión. que existe una técnica mejor que otra. Y la evidencia científica o algunos estudios dicen que no, que, o sea, tienes que tener una buena técnica, pero que no hay una técnica perfecta, exacta, que es... Eso es Nos cierto, han es falso. enseñado siempre, ¿Cómo lo ves tú? pues tanto en periodoncia o, ¿sabes? Con la prevención, ¿no? La higiene bucodental. Lávate los dientes como quieras, pero lávatelos, pero disfruta lavándote los dientes. Es difícil, pero se puede, ¿eh? Yo se lo digo a los pacientes. Es decir, lavarse los dientes no es rápido, no. Disfruta cómo te estás cepillando, cómo te estás limpiando, ¿no? O cuando te limpias otras partes. José, pues tú no, pues lo disfrutas. Es decir, joder, lo voy a dejar limpio, ¿no? Pues la boca igual, es decir, Sí, sí. límpiate. ¿Qué técnica usas? Sí, igual que te pierdes tu tiempo en lavarte el pelo, Lo que secártelo, está- no sé qué, también en los Lo que está dientes. claro de la técnica de cepillado es que el cepillado horizontal no. Es decir, el cepillado horizontal no. Cepillado vertical, en círculos, como tú quieras, de arriba a abajo. Ese es el cepillado que funciona. Pero funciona mucho mejor el cepillado horizontal que no cepillarse. ¿Sabes? Es decir, Sí. que lo fundamental ¿y qué, Que nos vamos al keeping secret. ¿y qué colutorio utilizo? ¿O qué locutorio? No, ¿qué colutorio utilizo? Sí. Dices tú, me da igual. O sea, quiero decir, lávate los dientes. Mm. Esos son tratamientos coadyuvantes del cepillado dental. Entonces, ¿tú cómo lo resumirías? Por ejemplo, vamos a poner dos casos. El paciente tipo con dientes Mm. y él sin dientes, pero con implantes, por ejemplo. Ajá. Entonces, a un paciente con dientes, ¿qué le dirías? ¿Cómo se tiene que cepillar? ¿Qué pasta, no pasta, flúor, no flúor? Ujú, ¿Enjuagues sí, enjuagues no? sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo- Dependería también un poco de ciertas patologías Ujú. que pudiéramos encontrarnos en la boca. Si estamos hablando de Y las habilidades de la persona. de que pacientes, también- sí, pero por ejemplo, en cuanto a las pastas, ¿no? Que hablamos también. Vuelvo a repetir, cualquier pasta, pero cepíllate, ¿vale? Pero dentro de... Pero pasta con flúor, chicos. No, sí, pero por ejemplo, si estamos hablando de personas jóvenes en edad de crecimiento, niños, pues claro, con un porcentaje de flúor siempre mejor para tener ese refuerzo y esa fluorización que se hace después en clínica también, pero que también lo puedes hacer con una pasta fluorada. Paciente que viene con cierta gingivitis o con cierta patología de encías, tenemos pastas con antisépticos que previenen y que curan pequeñas patologías, pero es el cepillado, el que limpia las bacterias. Sí, sí, no es la mejor pasta. cepillarse sin nada, o sea, solo con el cepillo, que no cepillarse. O sea, Exacto, ya eso es para lo que me estoy empezar, refiriendo. Mm. Pero si tuviéramos que decidir qué pasta utilizo, pues depende de si tienes algún tipo de patología. Tengo sensibilidad, es que se me pasa el frío, pues tenemos pastas desensibilizantes, pero la función principal es la higiene, limpiar con el cepillado. Colutorios, exactamente igual. Hay colutorios, sin más, con productos antisépticos rutinarios y hay otros específicos, como puede ser la clorhexidina, para tratamientos periodontales más agudos o más concretos, pero que tampoco se deben utilizar tan de en manera exceso. continua. Pero bueno, al durante final más de también X mucho hace tiempo. la publicidad, todo el mundo Listerine, Oraldine, uy, perdón, he dicho marcas. Es decir, Bueno, están ahí, no es colutorios, un hecho. pero que igual, no sé, que como tienen exceso de alcohol o tienen un componente con alcohol, pues... Refrescan más. claro, o te y da pica la sensación mucosa de y que, parece... esto "Dios, está haciendo algo. Esto es hijo, esto es una cacha. Esto es de verdad. ¿Sabes? caramba. Entonces, Sí. no me cepillo y me enjuago con este colutorio. No, nos estamos confundiendo. Porque es que, y te vienen pacientes con gingivitis o con periodontitis y ¿qué colutorio utilizo para curar mis encías? No, cepíllate, ¿vale? Empecemos por ahí. Y dentro que hablábamos de la periodoncia, que es difícil fidelizar a un paciente periodontal y que se haga cargo de su enfermedad y crean su enfermedad, lo primero de todo dentro de la evaluación periodontal es técnicas de higiene oral. Es decir, mi equipo está entrenado en lo primero que hacen en un paciente periodontal es Enseñarle a cepillarse. un revelador de placa, como la eosina, es decir, una tinción, para que nos entiendan, una tinción que tiñe la placa bacteriana
para ver que el paciente dice, jo, es que pues eres diestro, ¿verdad? ¿Por qué me lo dices? Dice, porque te cepillas muy bien el lado izquierdo. Pero Claro. el lado derecho, se te complica, ¿eh? Y mira cómo tienes esto Sí. más teñido, porque aquí te cepillas peor. Y vamos a perder tiempo, no perder, sino invertir tiempo en esa que enseñarte. tú forma. veas y con un espejito en el sillón, invertir tiempo en que se hagan instrucciones de Sí, higiene sí. oral. De ahí, lo que tú hagas en casa, Mariano, es cosa tuya. No voy a estar cepillándote los dientes, pero... Y claro, si dentro de 6 meses, después del tratamiento periodontal, vienes a un mantenimiento periodontal que es vital en la enfermedad periodontal, el mantenimiento, te hace la compañera o el compañero otro revelador de placa con un índice de placa, un índice de sangrado, y ve que no has mejorado, es decir, Mariano, así problema es no tuyo, vamos no bien, nuestro. el problema es tuyo, Claro. porque tú no estás haciendo tus deberes. Oye, ¿y los irrigadores? Los irrigadores funcionan muy bien y Como sobre todo, coayudante, ¿no? por supuesto, O sea, y sobre no todo, es por un ejemplo, tratamiento yo lo de higiene recomiendo. único. No. Es un coadyuvante, como puede ser un colutorio o como puede ser La seda dental. la seda dental o un cepillo interdental o un raspador lingual, me da igual. Pareado, me ha salido, raspador Mira qué lingual, bien. me da igual. Ojo. Los irrigadores yo los prescribo mucho en pacientes con implantes. Ujú. ¿Por qué? Porque al final, normalmente imagínate un paciente que pierde todos los dientes y le ponemos todo implantes, no ponemos implante por diente. Claro. Es decir, tenemos igual, pues eso, en la arcada superior tenemos 16 dientes y no ponemos 16 implantes para poner toda la boca. Igual con 6 implantes es suficiente para poner hasta los primeros molares, que es suficiente para masticar. Pero claro, hay huecos que pueden quedar Entre la prótesis, entre la y prótesis la encía, ¿no? y claro, es que un llego granillo ahí? de una fresa o tal, ostras, si se me ha metido Qué ahí. molesto. Eso con el cepillo es muy complicado de quitar, con un cepillo normal. Entonces el irrigador, que al final lo que hace es Agua a una presión, catcher ¿no? dental, ¿no? Es agua a presión, pues sí que se mete más por los surcos y sí que podría ser recomendable. Incluso como tiene un tanque donde metes agua, pues puedes poner algún colutorio de clorexidina, por ejemplo, y mezclarlo y utilizarlo y es como factor coadyuvante, está muy bien. Y luego a nivel mantenimiento de esos implantes, por ejemplo, en pacientes, yo que sé, tanto de un implante unitario con una corona o una herradura en 6 implantes. ¿Cada cuánto desmontas esa prótesis y la limpias a nivel Vale. clínico? Todo depende Porque un no poco, se suele hacer. Claro, todo depende del tipo de prótesis, el tipo de paciente y la situación clínica, ¿no? Vale. Si yo no observo en un mantenimiento que es, claro, si el paciente no viene a mantenimiento no lo veo. Claro, ¿vale? claro. Sí, Entonces, sí. claro, tenemos que recomendar visita mínimo cada 6 meses o una vez al año a tu dentista de normal. Y si ya llevas Sí, sí. tratamientos tipo implantes dentales, Pero que hasta voy yo y no tengo nada en los dientes y yo voy correcto, cada de 6 forma- meses de, y de forma perfecto. más rutinaria. Claro. Si yo no veo una sintomatología, vamos a hablar de síntomas y signos, ¿vale? Es decir, sintomatología, que el paciente me diga o algún signo clínico, que yo vea un sangrado, una mucositis, una inflamación de esa mucosa alrededor de los implantes, una supuración. Yo no hago un mantenimiento de levantar esa prótesis. Vale. Sí que rutinariamente se puede hacer una ortopantomografía, una radiografía, para observar si vemos alguna pérdida ósea alrededor de los implantes, pero si yo no veo ningún síntoma ni signo claro de que esos implantes estén teniendo algún problemilla, yo no lo levanto, no hay por qué levantarlo. Vale. Ahora bien, si ya el paciente viene con mucositis, es que me duele, es que me O toca noto aquí, que se me ha metido mucho más aquí que allí. y le ves la mucosa inflamada, que sangra, le hago una pequeña radiografía y veo ahí como que hay una pequeña pérdida. Oye, aquí esto hay que tratarlo. Esta mucositis, porque como existe en la periodoncia, existe la gingivitis y la piorrea o la periodontitis, en los implantes exactamente igual. Tenemos una mucositis, que es la Previa. inflamación de la mucosa alrededor de los implantes, y una periimplantitis, que es ya cuando el implante empieza a perder hueso y ya empezamos con más problemas. Entonces, si en una revisión rutinaria yo veo algún problema de esos, pues sí que levanto, hacemos mantenimiento y tal. Si no, tampoco lo veo necesario. Así que a mantener la higiene Sí, y totalmente, a acudir a revisiones. Porque- Importante. Porque una pregunta, ¿cuánto duran los dientes naturales y cuánto duran los implantes? O sea, ¿un diente natural puede estar en boca si tenemos una buena higiene siempre? Claro. Claro es que una persona que tenga 90 años puede tener
todos los dientes, si ha tenido una buena atención, si se ha cuidado, Hay muchos si ha cuidado al factores, dentista. claro, también hay factores, pero si tú, joder, si tú te cuidas, si tú tienes interés en tu boca, que por suerte o por desgracia, pero por suerte cada vez Ujú. Hay la más. sociedad está más involucrada en su salud bucodental. Por desgracia, porque igual nos quitan el trabajo, no, es broma. Pero que sí que es cierto que parece que las personas cada vez se miran más, ¿no? Si mantenemos unas citas rutinarias de control, nos lavamos los dientes, nos cuidamos, los dientes pueden durar toda la vida. Ujú. No, ¿Los implantes? y los implantes, si hacemos lo mismo, también. Pero tenemos que pensar una cosa. Cuando hablabas de la evolución, ¿no? De Darwin y la fe y la ciencia, que decíamos, ¿no? El diente es una máquina de la evolución. O sea, un diente es una máquina de la evolución. Tiene su ligamento periodontal, esa almohadilla que rodea la raíz y que hace que tenga cierta resiliencia, ¿no? Que tenga... el implante no lo tiene. El implante es un 600 frente al diente que es un Ferrari. El implante lleva 4 días con nosotros. Sí, Entonces sí. tenemos que mejorar mucho y la ciencia tiene que evolucionar mucho para que los implantes cada vez duren más y no pierdan hueso alrededor. Antes lo que hablábamos de los criterios de éxito de Albrechtson. Antaño, hace bastantes años ya, decían que bueno, una pérdida de 2 milímetros en el primer año alrededor del implante, una pérdida de hueso de 2 milímetros era normal. Y de 0,1 Ya. a 0,2 en años... Perdona, no. Bueno, de que los implantes antes se ponían larguísimos y Claro. ahora se ha visto que la fuerza recae en la zona cervical y no en la longitud. Entonces, mil cosas. Ahora la tendencia es decir el zero bone loss concept del Linkevicius, es decir, yo quiero poner un implante y que no me pierda nada de hueso. Claro, No puedo, claro. Para mí éxito no puede ser que en el primer año me pierda 2 milímetros. ¿Qué pasa? Que cada vez evolucionamos más, gracias a la ciencia, ¿vale? Sin duda. Evolucionamos más y tenemos evidencia científica que nos dice cómo mejorar nuestros protocolos clínicos para que nuestros implantes duren toda la vida. O que si tiene alguna perimplantitis o alguna enfermedad, poder Puedas tratarlo tratarse, y que ese implante siga en boca. prevenirla, etcétera. Y yo no puedo, pero el paciente me dice, ¿y esto cuánto me va a durar? ¿Qué garantía me das? Digo, disculpe, Eso es. pero Garantía esto... la que tú te cuides. Claro, pero es que esto no es el MediaMarkt, ¿eh? O sea, que Claro. otra marca. Esto no es el mercado, ¿eh? Es decir, esto estamos hablando de salud, ¿vale? No te estás comprando un coche, no te estás comprando un ordenador, estamos hablando de que es un material inerte, pero que estamos poniendo en contacto con un hueso vivo. Y hay muchísimos factores que pueden determinar que eso no vaya del todo bien. Y tú puedes tener una persona puede tener más factores de riesgo que otra. Sí, sí. Patologías sistémicas, medicación, que no se cuide, que el implante no sea de calidad, que el cirujano que te lo haya puesto sea su segundo implante que pone, que tú no vengas a tus mantenimientos periodontales. Digo yo te voy a poner el implante y mi afán es que te dure toda la vida. Y Claro, ojalá... claro. Y en mi clínica yo les digo, yo voy a seguir toda la vida hasta que aguante. Entonces, si vas a querer venir a verme, yo voy a estar aquí y voy a verte tu implante y tus implantes y ojalá no tenga que hacerte nada más y ojalá te dure todo esto toda la vida. Pero mucho depende de ti. Voy a traer un tema. Y ya, bueno, pues se nos va a acabar el tiempo y me da mucha pena porque creo que, Hacemos parte 2. que no te estamos sacando el jugo adecuado. Los pacientes... Cuando van a la clínica, suelen ir porque les duele algo, porque tienen un problema, una molestia, lo que sea. Les falta un diente y quieren reponerlo. Pero cuando ese problema se ha solucionado, incluso de manera provisional, el paciente no vuelve a la clínica. Entonces, hemos visto casos de pacientes que les han puesto un diente provisional y no han vuelto a la clínica y con el provisional tiran hasta que les Eso es porque se lo han hecho demasiado bien. El provisional siempre tiene que ser peor del definitivo. Porque si no, no vuelve. Pero al paciente le ha resuelto el problema. Claro. Entonces el paciente no vuelve. Bueno, Claro. pues si fracasa es culpa de él. Claro. Obviamente sí, tú como clínico tendrás que avisarle. ¿Pero qué podemos hacer para que ese paciente sea más consistente, para que no pierda la adherencia al tratamiento? Pero es que tú no puedes como obligarle a que tenga responsabilidad sobre su salud. O sea, tú le puedes advertir y puedes, vamos, hasta llamarlo por teléfono a los primeros días, pero no vas a estar llamándole por teléfono durante 6 meses. Existen, no. Sí, No. En toda clínica, o por lo menos en la mía y la o sea, mayoría un tratamiento de ellas... a medias, y discúlpame, Esteban, No te un tratamiento
que no se ha acabado. Imagínate, un paciente que le has hecho una endodoncia y no has acabado, o sea, le has hecho la endodoncia, pero no has acabado de no, lo finalizar con la llamas. restauración final. Pero el paciente no te vuelve. Yo lo Caramba. llamo 1 o 2, ya no más. O sea, quiero decir, Hombre, tampoco vas a ir a buscar la casa. Claro. O sea, vas a decir, tienes "Oye, tu baja". responsabilidad y obviamente, oye, pues os recuerda, ay, sí, Yo qué tengo que sé. ir y tal. 1, 2. Pero yo a ese paciente, sabiendo, o sea, le haría... Sí, que el muerto luego te cae a ti, No, ¿no? quiero decir que en la anamnesis trataría de ver Pero ¿sabes cuál va a ser el futuro de ese... Y le diría, mira, pues te voy a cobrar el tratamiento completo porque si no es que te vas a marchar a medias y después vas a venirme con un problema muchísimo más grave y tú vas a tener, una patología mayor y todo va a ser Pero una eso no complicación. depende de ti. No, ¿eh? Pero ahí reside todo en la confianza que le des al paciente. Claro. Y, Ok. y en cómo tú trabajes ese feedback con el paciente, el tener una relación estrecha con tu paciente y que él tenga ese respeto por ti. Respeto y también esa falta de miedo, porque muchas veces Claro. no acuden porque tienen miedo, Pero que te les puedes, ha dolido tú le o dices, piensan. le hago una endodoncia y es que le falta la reconstrucción. ¿Y quién te dice a ti que no se lo ha hecho en otra clínica? Es decir, eso, Ya. claro, eso Ya. tú estás dando por hecho que ese paciente es tuyo. Pero ahí viene la confianza que tú le das al paciente para decirle, es que en otro lado, es decir, es que tu dentista soy yo. Oye, tío". de confianza te voy a hacer otra pregunta. El tema de la litosis. Ah, O sea, Ya, ¿cómo se lo dices al eso, paciente? ¿cómo, yo no sé. cómo lo enfocas? Porque claro, el paciente ha estado en casa Mm. con su mujer, con sus hijos, con su madre, con su tío, con todo el mundo, y nadie le ha dicho nada. Y llega el dentista y tú ves que aquello, tiene un Ujú. problema. Y no es poco Y habitual. dices, por ostras, si cierto. no te lo han dicho en casa, me voy a meter yo. Ah, ¿Cómo, no. cómo resuelves Como este signo tema? clínico, ¿cómo lo comunicas? Pero claro, O además sea, es... decir, lávate o... Y es multifactorial, no solo es un tema claro. No, dental. no, claro, hay- es que de hecho, o sea, yo el otro día me vino un paciente a la clínica que además tenía como halitosis, que es mal aliento, pero tipo metálico. Mm. Y digo, es que no tiene por qué ser solo un problema de la boca, No, es puede que puede influir venir del patologías riñón sistémicas, o... patologías sistémicas hígado. pueden influir en el mal aliento o en la halitosis. Aún así, lo que hay que hacer al paciente es que sea consciente de ello y, por ejemplo, lo que hablamos del revelador de placa, el Ujú. bacteriana, y que el paciente se vea, decir, mira qué de cantidad de suciedad tiene y esto igual tú no, pero esto canta, puede dar pie a que él Tome conciencia. se conciencie sobre ellos, pero es difícil. Pero si no se lo dice su círculo más cercano, pues tú se lo tienes que decir, se lo prescribes, le dices, oye tío, límpiate más los dientes, tienes este colutorio, tienes esto, porque Sé tienes un consciente, problema. sé consciente. Pero como os digo de la periodontitis, que es una enfermedad silenciosa, pues la halitosis, el paciente pues igual no se percata de ello y los de al lado pues no se lo dicen. Y tú como clínico sí tienes como esa ventaja de al ser profesional y ser un signo clínico como poder decirlo. Porque al final la gente de su alrededor no se lo dirá pues por confianza, ¿sabes? Y por supuesto que el clínico, el cómo tú se lo explicas al paciente, eso no se aprende en un día. No, es no, decir, la forma de total. transmitir esa confianza o cómo decírselo al paciente, etcétera, pues lleva una curva de aprendizaje y que tú tienes que dar esa confianza al paciente para poder decirle cualquier cosa. Total. Como, joder, ayer una paciente de 39 años acude al máster ProIR que tenemos aquí de perioimplantes con una piorrea terminal, una periodontitis pobre. terminal, 39 años, Ya, tremendo. y hay que decirle, vas a perder todos los dientes. Sí. Pero hay que decirlo. Es que no puedes seguir así. Es decir, luego tú al final es tu boca, yo siempre digo lo mismo, yo te voy a decir lo que yo creo que es lo mejor para ti, el paciente es el paciente y sus circunstancias, las circunstancias no deberíamos entrar, yo te digo lo que tú necesitas, Ujú. se te da un presupuesto, tú te lo piensas, no tienes que decir nada, vas a casa, le das 4 vueltas, dudas, preguntas, cualquier cuestión se te ¿Vuelves? resuelven ¿Mm? y tú decides lo que haces. Nosotros vamos a decir lo que creemos que es lo mejor para ti y para tu boca, pero hay veces que tienes que dar noticias tristes. Claro, claro. Es decir, y tienes que acostumbrarte a decir, jo, es que qué pena me da quitarle los dientes. Ya, Yo a veces soy un poquito frío y duro con eso, a los alumnos, ¿no? Es decir, yo pena me doy yo por la mañana mirándome al espejo, ¿sabes? Lo de que te dé pena un paciente no puedes. No puedes, no te puede influir. Tienes Eso, que ser objetivo. porque no eres objetivo. Jo, es que fíjate qué joven y quitarle ahora estos dientes,
pero es que entonces no estás haciendo bien tu trabajo, no estás siendo sincero. No estás siendo un buen profesional, O sea, médico. Entonces, sanitario. muchas veces tienes que decir cosas que no gustan escuchar. Y, por ejemplo, tabaco. Mm, ¿Sabes qué? Todavía hay personas que siguen fumando mm. y maltratando su boca, maltratando sus dientes. Tú ¿Qué dependiendo, podemos hacer con estas personas? dependiendo Nada. de la cantidad que fumen, ¿pones o no pones implantes? Te mentiría. Te mentiría. Con otros tratamientos quizás sí, O sea, ¿eh? lo digo porque sé que, o sea, yo he ido a charlas y a conferencias de clínicos que dicen si fuma más de 12 cigarros al día, yo no coloco implantes. Pues no pondrá implantes a la mitad de la población. Efectivamente, por eso lo pregunto. Es que esto porque es así. Entonces, ¿que el tabaco es malo? Pa' El, todo. el paciente fumador lo sabe. ¿Tú te crees que no lo sabe? No le han dicho que, joder, para tus pulmones viene fatal y para tu sí, o corazón. tendrá algún enfisema ya, o lo claro, que sea. o un EPOC, ¿sabes? Sí. O para el cáncer también te viene mal. Ah, no, ¿y para los dientes bien? No, claro que no. No te Claro. viene bien para los dientes. Pero es la mayor droga que existe el Ujú. tabaco. O sea, es que no... es muy difícil que un paciente... Tú claro que lo tienes que decir. Claro, claro. Que sepas que cuando hablo de, ay, si rechazo los implantes, no, fracaso de los implantes, el tabaco yo lo nombro. Ujú. Y hay una serie de factores, como pueden ser medicación, tal, no sé qué, y hábitos tuyos. Es decir, el tabaco no te viene bien para los implantes. Pero es que vas a salir de aquí y vas a hacer lo que tú quieras, es tu boca, pero que lo tengas en cuenta, que no te viene bien. Pero el Que hay más decir, probabilidad de claro, que de falle, perimplantitis, de perimplan- fracaso de sí, implantes, que de dure pérdidas menos en boca, dentales, de está de claro. alveolitis en las Es que extracciones. muchas veces el paciente lo único que ve es la mancha. Entonces llega a la clínica, se hace una limpieza. Bueno, hasta que va al y hospital nada, ya está resuelto. con una neumonía y tiene más probabilidades de quedarse en el sitio. Ya. Y siguen fumando. Que yo entiendo que es difícil, es que es una droga. O sea, Es por muy mucho que difícil, quieras es dejarlo, muy es muy complicado. difícil. Pero Pero eso, tienes no que ser quita, consciente. eso no quita de que tú tienes que incidir en ello y decírselo. Claro, y que ellos sean conscientes, o sea, de que luego no te vengan a la clínica y digan, oye, no, es que yo he perdido el implante porque tú me lo has... No, no, no. Usted fuma mucho y que sepa que esto puede Y que ser tampoco- parte de que fracase el Y esto, tratamiento. O sea, y esto no es mi opinión, es evidencia científica también, sí. ¿no? Es decir, el tabaco, y encima sabemos hasta el número de cigarros. Es Mm. decir, Sí, hoy en efectivamente. día sabemos que más de 10 cigarros Es un problema. es como Una barrera. una frontera, por ejemplo, para la enfermedad periodontal, para piorrea, sí, del cupón. que influye mucho. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, ¿vas a dejar de fumar? No. ¿Quieres que te mienta? Me dice, no, no voy a dejar de fumar. Digo, tío, pues por lo menos, baja un poco la cantidad. Y le digo, fúmate los imprescindibles. El del café, el que tú sabes que Que lo el que me voy a tomar disfrutas, una caña, pues que lo vale. acompañas con alguien. Que Pero estás si más a gusto. si puedes fumar 10 o menos de 10 cigarrillos diarios, pues mejor. Dices café, caña, el alcohol. Mm. ¿Qué pasa con el alcohol en boca? Es Pues también... que el alcohol puede ser maravilloso o muy malo. Entonces, es decir, sí que hay, fíjate, hay mucha más evidencia del tabaco que del alcohol, ¿eh? En Sí, cuanto eso a la sí. patología oral. Pero es cierto que el alcohol de forma rutinaria, constante, por supuesto que no tiene ningún beneficio en absoluto, pero no hay tanta evidencia sobre ello en cuanto a la influencia cavidad oral. Sí. en cavidad oral. Hemos encontrado algunas revisiones sistemáticas que Mm. apuntan precisamente esto, ¿no? Que el alcohol y la pérdida de dientes está relacionada, Claro. que el alcohol y la periodontitis está relacionada, Mm. pero no se habla de esto. No. No se habla de esto. Es más, el tabaco lo tenemos claro, que es lo fatal, que es la muerte y que Mm. no deberíamos fumar ninguno. Y el alcohol no tanto. De hecho, Pero es la- como un signo de... Pues De en la socializar. adolescencia, de socializar, de, yo que no bebo nada Mm. ni nada, bueno, no te vas a tomar una copa, ¿no? Y no bebo porque no me gusta, ¿eh? O sea, Mm. no... Y es como, es que parece que si sales y no bebes una copa ya está No, y le rara. dices- y muchas veces en la primera, la historia clínica, antes Mm. de pasar al gabinete, antes de hacerle una Una valoración. rellenan un cuestionario médico. ¿no? Claro, claro. Patologías que tienes, alergias, ta. Hábitos, sí. Hábitos. Fumador, sí. Más de 10, menos de 10. Alcohol, sí, no. Y te ponen no.
Claro, ellos... Te dicen no y luego te dicen que se beben 2 cervezas todos los sábados. Claro, No, porque bueno, eso todos ya los será sábados. alcohólico. Que todos los sábados no. Y dice, joder, pues después de currar, sí, hombre, sí, joder. Una Bueno, por cervecita. la mañana me tomo un cañita. cortadito con algunas gotitas, ¿eh? Después a la hora de comer, joder, pues una cañita, ¿no? Bueno, una copita de vino, que dicen que es cardio saludable, ¿no? Y después cuando salgo de trabajar con los compañeros, pues una cañita, ¿no? Y eso todos los días. Tío, Claro, tú bebes mucho alcohol, claro. ¿sabes? Pero no lo No son asociamos. conscientes porque no se emborrachan, pero Claro. sigue siendo alcohol igualmente. Exacto, Claro. No pierdes el conocimiento, entonces no has perdido el conocimiento. Entonces ya yo- no es yo malo. Nunca, Pero claro, si me dice a mí nunca eso... tomo alcohol. Porque ¿qué me estás preguntando? Si soy Claro. borracho, ¿no? Claro, Claro. eso es. Entonces, pero no podemos asegurar sí que influye en patologías. Sí, pero no podemos asegurar que un Claro, implante a lo pero- mejor tenga tanta probabilidad de pérdida por el alcohol y sí con el tabaco. Mucho más con el tabaco que Claro. con el alcohol. Es decir, yo no le puedo decir al paciente, pues si bebes una caña diaria, tío, ten cuidado que Sí. vas a perder los dientes. Mm. Pero el No. tabaco sí. El tabaco No, sí pero que bueno, parece tiene que- más, igual que el tabaco afecta mucho más a pulmón y cardiovascular, pues Mm. el alcohol Al al hígado, hígado, al tal. riñón, cada uno con sus Ah. problemas. Bueno, yo creo que le hemos sacado Sí, sí. poco partido, que deberíamos tener... Hacer más, parte hacer 2. más porque Esteban es una fuente de sabiduría. Me he quedado con enfermedad silenciosa. Me ha gustado mucho Sí. cómo lo has expresado. No sé si quieres comentar alguna cosa, si crees que, bueno, algún mito que tú veas que no ha quedado reflejado o algún elemento que quieras puntualizar. Yo sobre lo he que dicho, hemos a los pacientes reiterar la prevención. Ujú. Es decir, hay muchos mitos por ahí, pero cepíllate los dientes y acude a tu dentista. O sea, y ven a vernos a la clínica de forma rutinaria, aunque no tengas ningún dolor. O sea, yo tengo el mantenimiento del coche y me avisa, ¿no? Pero yo puedo avisar a un paciente, hacer un recall de una revisión y decir, oye, tienes que venir a verme, que hace 6 meses que no vienes. 2 veces al año no muere nadie. Y no viene, pero el coche, pues yo tengo que ir. Y menudos sablazos, ¿eh? Que si el filtro del aire, que si Sí, no sé sí. qué, que si no sé cuántos. Y joder, pero luego los dentistas que ganamos mucha pasta, ¿eh? ¿Sabes? Pero luego cada uno. Entonces, cepillado. Ese y es otro mito. Claro. Ese sí que es un mito gordo. Cepillado y acudir al dentista de forma rutinaria, te duela o no. Y a los compañeros dentistas que no todo vale. Ética y humildad. Que sean críticos con lo que escuchan y lo que ven en redes sociales y que intenten acostumbrarse a leer artículos científicos siendo críticos con ellos y a basar su práctica diaria en ciencia. Pues oye, yo lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. A Paula. vosotros. Yo también, encantada como siempre A vosotros. ¿Y tú de qué tal estar lo has aquí. pasado? Yo muy bien. Sí. ¿Se me ha hecho corto? Sí. Yo muy bien. Ves, A mí es que también, mola la más verdad. este podcast. Pues muchísimas gracias, bien. Paula. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Guille, Guille, ahí. por estar siempre Y nos vemos en clase. Nada, nos Es vemos verdad. en otra ocasión, ¿verdad, Paula? a la semana. Sí, Eso sí. es. Pues nada, hasta el Venga. próximo episodio. Chao, chicos. Chao. Chao.